Hola a todos, bienvenidos a un estudio más de la lección de escuela sabática. Y hoy nos toca el repaso de la lección número 2, titulada El mensaje de Hebreos. ¿Cuál fue la finalidad por la cual el libro de Hebreos fue escrito? Qué tremendo estudio el que hemos tenido durante toda esta semana. Voy a invitarles a que inclinemos nuestros rostros y podamos pedir la dirección de Dios. Señor, gracias te damos por permitirnos llegar hasta este punto de la semana y por habernos dado el privilegio de poder meditar en las razones primordiales por las que el libro de Hebreos fue escrito. Qué maravilloso es saber cuán importante es Cristo en la vida del ser humano. Ahora, al repasar este impresionante mensaje, queremos contar con la ayuda de tu Espíritu Santo, a fin de que tu palabra pueda hacer eco en nuestros corazones y nuestro carácter y nuestra vida pueda cambiar para gloria de tu nombre y bienestar de cada uno de nosotros. En tus preciosas manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar con nuestro texto clave para toda esta semana. Hebreos capítulo 8 y el versículo 1. Y vamos a leer el 2 de paso. Y la palabra del Señor dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y el versículo 2 dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Algunos aspectos importantes que destacar de esto. En primer lugar, después de que en el capítulo 7 Pablo habla acerca de el sacerdocio de Melquisedec, ese personaje controversial, pero interesante en cuanto a su significado, Pablo viene y dice: bueno, si no me han entendido lo que yo quiero sacar a la luz, lo que yo quiero hacer resaltar, es que tenemos un sumo sacerdote allá arriba en el reino de los cielos. Y la segunda cosa es que, en contraposición a lo que muchos eruditos han comenzado ya a escribir, de que no existe un santuario, esto es tremendo, porque al negar que existe un santuario celestial, se está botando toda la doctrina adventista del séptimo día. Y qué triste es que algunos eruditos han comenzado silentemente, pero muy sigilosamente, es la palabra, han comenzado a dar a entender que no existe un santuario celestial. Pero qué maravilloso que el versículo 2 nos lo ratifica. Cristo es el ministro de ese santuario, aquel verdadero tabernáculo que no lo construyó el hombre, sino que fue levantado por el Señor. Ahora, la lección inicia diciéndonos o hablándonos del sufrimiento de Israel. La pregunta es: ¿por qué los hebreos estaban pasando por tanto sufrimiento si eran hijos de Dios? ¿Te has hecho tú esa pregunta alguna vez? Bueno, ¿por qué sufro si soy cristiano? Y cómo el evangelio popular y el evangelio de la prosperidad tratan de engañar a la gente, haciéndoles creer que por el hecho de ser cristiano, el cristiano no sufre. ¿Será esto cierto? ¿Por qué los hebreos estaban pasando por tanto sufrimiento? Ahora, quisiera hacer una conexión con
lo que recientemente hemos estudiado en el libro de Deuteronomio. ¿Recuerdan la oración de Daniel en el capítulo 9? Donde aprendimos de que Daniel, cuando oró, no se atreve a preguntarle a Dios por qué su pueblo estaba sufriendo. Él ya sabía las razones por las cuales el pueblo de Israel estaba sufriendo, porque lo había leído en el rollo de Jeremías. Y Jeremías había tomado mucho del libro de Deuteronomio. Así que Daniel no se atreve a preguntar por qué razón el pueblo estaba sufriendo. Ahora, nosotros sabemos las razones por las cuales el pueblo sufrió. El pueblo de Israel fue un pueblo infiel. Fue un pueblo idólatra. Y yo siempre me he preguntado por qué los movimientos religiosos tratan de poner sus ojos y exaltar a una nación que ve de menos a Cristo. A una nación que fue tan dura de cerviz, un corazón tan duro, fueron tan necios, fueron tan rebeldes, sinceramente que espiritualmente, estoy hablando espiritualmente, mis respetos hacia Israel con respecto a su educación, a su medicina, a su forma de gobierno, a su ejército, o sea, mis respetos. Estoy hablando de la parte espiritual. Espiritualmente, como cristianos, no tenemos nada que envidiarle al pueblo de Israel. Tal vez lo único es que tuvieron el privilegio de recibir la bendición de Dios y tuvieron el privilegio de tener a Cristo en el seno de su nación. Quizás eso, pero lo demás, Israel tuvo una conducta tan infiel a Dios y esa fue la razón por la cual sufrieron mucho y fueron esclavos. Ahora, Pablo, el apóstol, tenía dos razones primordiales por las cuales él escribió este libro. La primera era fortalecer la fe de los hebreos en medio del sufrimiento. Queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros perdemos la fe cuando estamos sufriendo? Y lo primero que el diablo hace en nosotros, o provoca o estimula en nosotros, es pensar que no le importamos a Dios. Es que Dios no se interesa por nosotros. Ahora, Pablo, a través del libro de Hebreos, está tratando de fortalecer la fe en medio de la tribulación, en medio de la prueba. La Biblia no enseña que el cristiano nunca va a sufrir. La Biblia no enseña eso. Tengamos cuidado con esas falsas voces que predican un evangelio raro, extraño, fuera de contexto. Y en segundo lugar, a través del libro de Hebreos, Pablo le estaba recordando al pueblo que todas las promesas que Dios le hizo a Israel serían recibidas única y exclusivamente a través de Jesucristo. Aquel Jesucristo que anduvo en medio de ellos y sin embargo ellos no lo conocieron. Y que al final se encargaron de asesinarlo. Y que luego su palabra se cumplió al decir que resucitaría. Ahora está sentado a la diestra del Padre y próximamente aparecerá para llevarnos a ese lugar que Él prometió, estando en tierra de Israel. Qué maravillosa enseñanza la que buscaba el apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál es el compromiso que debía despertar esta carta en cada israelita rescatado de el pensamiento común del pueblo y del Sanedrín? Ver a Jesús como un simple profeta. Él nunca fue rey de los judíos, mucho menos el Hijo de Dios. Esta carta va dirigida a judíos rescatados. No olvidemos eso, que eso lo estudiamos en la lección anterior, la número 1. Ahora, ¿cuál es el compromiso que debían hacer del corazón del pueblo de Israel y
trasladándolo a nuestro tiempo, ¿cuál es el compromiso que debe surgir de cada uno de nosotros? El compromiso grande es aferrarnos a las promesas de Dios mediante de la fe. Quiero compartir con ustedes lo que la sierva del Señor escribe en Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Y ella dice, en esta vida debemos arrostrar pruebas de fuego y hacer sacrificios costosos. ¿Y cuál es la recompensa? Plata, dinero, riqueza, fama, como lamentablemente muchos están esperando eso hoy. Vean lo que la sierva del Señor menciona. Pero la paz de Cristo es la recompensa. ¡Qué maravilloso! Ha habido tan poca abnegación, tan poco sufrimiento por amor a Cristo, que la cruz queda casi completamente olvidada. Debemos participar de los sufrimientos de Cristo si queremos sentarnos en triunfo con Él sobre su trono. Mientras elijamos la senda fácil de la complacencia propia y nos asuste la abnegación, nuestra fe no llegará nunca a ser firme y no podremos conocer la paz de Jesús ni el gozo que proviene de una victoria consciente. Pablo estaba buscando fortalecer la fe de los hebreos en Cristo, aquel a quien ellos habían crucificado, porque en Cristo se cumplirían las promesas. Y esta semana hemos estudiado que lo que ocurrió con Moisés, lo que ocurrió con David, lo que ocurrió en el servicio del santuario, simple y sencillamente era una anticipación de lo que vendría a cumplirse en la vida de Cristo. El cumplimiento de las promesas en la vida de Cristo mismo. Ahora, esta semana hemos aprendido o hemos recordado, esa es la frase, hemos recordado que Jesús es nuestro Rey. Algunos pensarán, pero qué ridículo si es lógico que Jesús sea Rey. Cuidado. Hay un poder que viene obrando desde los tiempos de Pablo. Y ese poder se llama papado, se llama cuerno pequeño, se llama anticristo, se llama ramera, se llama hombre de pecado, se llama inicuo. Ese poder cree ser el gobernante mundial, cree ser el representante de Dios en la tierra y eso les hace creerse aún los dueños del universo. Por eso es tan importante fijar en la mente que Cristo es nuestro Rey. Y el mensaje principal de Hebreos es mostrarnos eso, que Jesús es el soberano y gobernante del universo, no hay otro. Él es el que está sentado a la diestra del Padre. Y en ese punto, en esa premisa, se asientan los dos primeros capítulos del libro de Hebreos. O sea, presentarnos la investidura de Jesucristo como Rey. Ahora, estudiamos esta semana que cuando el hombre pecó, Satanás arrebató ese privilegio que Dios le había dado al hombre de poder gobernar esta tierra, de gobernar este mundo. Entonces, Satanás llegó a convertirse por el pecado en el gobernante de este mundo, según Juan 12:31, Juan 14:30 y Juan 16:11. Pero lo maravilloso de esta historia, de este gran conflicto, es que cuando Cristo vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario, Él derrotó a Satanás y recuperó el derecho de poder gobernar a todos aquellos que creyeran en Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué cosa más maravillosa esta? Ahora,
quisiera que analizáramos tres aspectos importantes del capítulo 1 del libro de Hebreos. La referencia que se nos da en la lección es Hebreos 1 del 5 al 14. Y allí se hablan de tres cosas importantes. La primera, que se encuentra en el versículo 5, que es de donde se agarran los testigos de Jehová para poder sostener que Dios creó a Jesús. Por lo tanto, Jesús es un ser creado. Interesante. Hoy han cambiado mucha su versión, ¿sí? Porque ya vamos a ver más adelante que el mismo Dios le llama Dios a Jesucristo. Ahora ellos hablan de que Jesús es un Dios menor, pero ellos confunden cuando el Señor dice lo siguiente en Hebreos 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. O sea, lo que se va a decir ahorita, Dios no se lo dijo a nadie. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, ellos lo toman como que Dios creó a Jesucristo. Y otra vez dice, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Bien, en este caso la palabra engendrar se utiliza o se aplica a Jesucristo en señal de adopción, no en señal de creación. Aquí la Biblia no está diciendo que Dios creó a Jesucristo. No. Dice que lo está adoptando. Está dándonos la idea de que Dios le adopta como hijo. Por eso dice al final del versículo 5, yo seré a él padre y él me será a mí por hijo. Ese es el primer punto. Dios está adoptando a Jesús como su hijo. El punto número 2 tiene dos situaciones importantes. La primera, que se describe en el versículo 6 y 8, Dios se encarga de presentar a su hijo ante la corte celestial. Y toda esa corte celestial, ¿qué es lo que está haciendo? Está adorando al Hijo. Qué interesante. Y por otro lado, Dios mismo le llama a Cristo Dios. Veamos el versículo, leamos desde el versículo 10 del capítulo 1 de Hebreos. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y como versículo 11, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Interesante. Y el versículo que quiero resaltar, donde Dios llama a Jesús Dios, es el versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El mismo Dios está llamando Dios a su propio Hijo. Me gusta mucho sacar este versículo cuando platico con los testigos de Jehová. Hay muchos más. Entonces, Dios está llamándole Dios a su Hijo. Y con esto lo está proclamando o está proclamando el gobierno eterno del Hijo. Según lo leímos en los versículos del 10 al 12. Y el tercer punto es que Dios entroniza al Hijo en el poder, invitándolo a sentarse a su diestra. Ahora, así como en la lección anterior, cuando hacíamos un repaso del libro de Deuteronomio, les mostraba cómo la vida de Moisés se parecía a la vida de Cristo. De igual manera también hay aspectos vinculados en la vida de Jesús y en la vida de David que se parecen bastante. Así que Dios cumplió todo lo que había prometido a David y al pueblo de Israel, lo cumplió en la vida de Jesucristo.
Dios le dio un nombre excelente, Dios adoptó a Cristo como su propio Hijo, Dios estableció su reino para siempre, Dios lo sentó a su diestra. Y Jesús es el guía que lleva a su pueblo al reposo de Dios. Y él mismo, Jesucristo, es el constructor de la casa de Dios. Todo lo que acabo de mencionar está vinculado con David. Jesús nació del linaje de David. Jesús fue ejecutado bajo la acusación de ser el rey de los judíos. Venía de un linaje real. Resucitó de los muertos, según la promesa que se le dio a David en el libro de los Hechos. Y se le llama también a Jesús el león de la tribu de Judá, la tribu de donde salió el rey David. Qué interesante, ¿no? Cómo se cumple todo lo que Dios prometió a David, se cumplió en la vida de Jesucristo. Ahora, esta semana también hemos analizado que Jesús es nuestro mediador. Ahora quisiera que analizáramos el significado del pacto davídico. Y descubriremos, hemos descubierto cuáles son las razones por las cuales Jesús es nuestro mediador. Ahora, analizando el pacto davídico, por el lado de Israel, Israel era el hijo de Dios. Por el lado de David, David fue adoptado como hijo de Dios. Hemos visto de que Jesús también fue adoptado por Dios. Está en el capítulo 1 de Hebreos. Por el lado de Israel, Dios daría a Israel un lugar para descansar de sus enemigos. Por el lado de David, Dios le dio descanso a David de sus enemigos. Y acabamos de ver de que Jesús es el que se encarga de guiar a su pueblo al reposo de Dios, al reposo divino. Y eso se encuentra en el capítulo 4 del libro de Hebreos. Por el lado de Israel, Dios elegirá un lugar entre ellos donde habitaría su nombre. Por el lado de David, David fue el primero en hablar de la construcción de un templo en Sión para Dios, donde moraría el nombre de Dios. Y acabamos de analizar también de que Jesús es el mismo constructor de ese templo. Recordemos de que él dijo de que este templo yo lo puedo derribar y levantarlo en 3 días. ¿De qué templo estaba hablando Jesús? No estaba hablando del templo judío, estaba hablando de su obra mediadora, estaba hablando de su propio cuerpo y todo lo que sufrió. Ahora, en este sentido, podemos descubrir de que David representa a Israel ante Dios. O sea que tomando en cuenta este punto, David se constituiría un mediador entre Dios y su pueblo. Ahora, ¿qué es lo que garantizaba el cumplimiento del pacto? Lo que garantizaría el cumplimiento del pacto sería la inserción de un representante entre Dios y su pueblo Israel. Qué interesante, para que las promesas pudiesen cumplirse, las promesas del pacto pudiesen cumplirse en Israel, debía existir un referente, un mediador que se ubicara entre Dios y el pueblo de Israel. Ahora, analicemos el pacto mosaico y el pacto davídico. En el pacto mosaico, la fidelidad en las cláusulas del pacto estaban vinculadas con todo el pueblo. O sea, todo el pueblo tenía que mostrar fidelidad para recibir la protección y la bendición de Dios, según está escrito en Josué capítulo 7, versículos del 1 al 13. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que pasó? El pueblo de Israel nunca fue fiel. Casi siempre le dio la espalda a Dios, buscaron otros dioses, otros sistemas de adoración. Del lado del pacto davídico,
La fidelidad ahora ya no recaía sobre el pueblo, sino que recaía en el rey David. Y la fidelidad de él y del linaje real garantizaría las bendiciones de Dios para con Israel. Pero nuevamente, lamentamos que la Biblia registra que la mayoría de reyes del pueblo de Israel fueron infieles también. E hizo lo malo delante de Jehová. Lo que más se encuentra en el libro de Reyes. Ahora, frente a esta atmósfera de infidelidad, ¿todo quedaría perdido? No, de ninguna manera. Dios siempre tiene un plan B. Dios se encargaría de enviar a Cristo. Él fue la garantía del cumplimiento del pacto. ¿Por qué? Porque Él, Cristo, Él sí fue perfectamente fiel. Entonces podemos resumir tres cosas. La primera, Dios a través de Cristo cumplirá las promesas a su pueblo. A través de Cristo. Segundo, Cristo es el mediador de la bendición para nosotros. Y tercero, nuestra mayor esperanza de salvación se encuentra solo en Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Qué maravilloso, mis hermanos, qué importante es la mediación de Cristo. No podía haber otro. Solamente a través de Cristo podemos recibir las promesas del pacto. Qué cosa más maravillosa. No sé si esto te asombra, querido hermano. No sé si esto te hace aumentar mucho más tu confianza en el mensaje que practicas, en este mensaje que has conocido. Algunos piensan que los adventistas del séptimo día no exaltamos al Hijo, como supuestamente lo hacen algunos otros credos religiosos. Ustedes saben muy bien que las doctrinas de la iglesia adventista, las creencias también de la iglesia adventista del séptimo día, se fundamentan en el santuario. Y alguien dirá, pero debe ser en Jesucristo. ¿De quién habla el santuario? De Jesucristo. Sus muebles, sus rituales, sus colores, toda su construcción señala a Cristo. Entonces, ¿cuál es el centro de la doctrina adventista? Cristo Jesús, nuestro eterno mediador. Ahora, esta semana también hemos estudiado que Jesús no solamente es nuestro Rey, Jesús no solamente es nuestro mediador, sino que también Jesús es nuestro defensor. Y aquí me gustaría que meditásemos en las palabras de 1 Samuel, el capítulo número 8. Encontramos algo muy importantísimo, queridos hermanos. Y he querido que lo analicemos porque puede ser que nosotros estemos corriendo con la misma suerte. 1 Samuel capítulo 8, versículos 19 y 20. Después de que Samuel le había explicado al pueblo cuáles eran las desventajas de tener un rey, interesante, ¿y qué significaba eso? Ya lo vamos a ver. Después que les dijo, miren, ese rey que ustedes quieren va a diezmar su grano, sus viñas, y no se lo va a dar a ustedes, se lo va a dar a los oficiales. Va a tomar lo mejor de sus siervos, de sus siervas, y después de explicarles todo eso, el pueblo insistentemente dijo, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro reino gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Punto número 1. ¿Cómo se administran los bienes del Señor?
Mira, tus reyes van a diezmar tu grano, van a diezmar tus cosas, tus viñas, y se lo van a chupar los capitanes del rey y sus generales y sus servidores. ¿Cómo se están manejando las finanzas de nuestra iglesia? Punto uno, solo quiero plantearlo ahí. Eso es meterse en aguas calientes. Punto número dos, el pueblo no quiso escuchar al profeta. ¿Será esta nuestra misma suerte? ¿Cuántos errores cometemos parecidos o a veces quizás peores a los de otros movimientos religiosos cuando hemos recibido tanta luz? Esta semana miraba yo el video de salud que ha sacado el gobierno de la República. Yo no sé si ustedes lo han visto y lo han analizado. Un video que contiene el mensaje de salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y yo cuando lo miraba y lo conversaba con Ronnie, porque Ronnie también me dio su impresión y coincidimos en lo mismo, nos preguntábamos, ¿y qué acaso nosotros no deberíamos de estar dando este mensaje? ¿Por qué, si es parte de nuestras creencias el mensaje de salud, por qué no se predica con poder? Porque todavía no lo estamos viviendo. Todavía estamos ligados a la mala alimentación. El pueblo no quiso escuchar al profeta. Queridos hermanos, ¿estaremos pasando por la misma situación? ¿No queremos escuchar a la profeta del Señor? ¿No será que por eso nos equivocamos tanto? ¿No es por eso que tanta apostasía está entrando a nuestras iglesias y nadie dice nada? ¿Todo está bien? ¿Acaso no es el mismo error que cometió Israel el que estamos cometiendo como pueblo del Señor? Tremendo. Y la tercera cosa, ellos querían un rey porque querían parecerse a las otras naciones. ¡Qué terrible! Tenemos un mensaje tan lindo como adventistas, pero nos queremos parecer al mundo evangélico. ¡Qué tremendo! ¿Será la misma situación por la que estamos pasando? Y esto no hay que verlo con fanatismo, esto hay que verlo con lógica, con razonamiento. Si Dios levantó esta iglesia para parecerse a las demás, no hay razón de ser por la que existamos. Eso ténganlo en mente. Y esto no es disidencia, discúlpenme. Dios levantó a esta iglesia para que sea un pueblo peculiar. Pero lamentablemente estamos cometiendo los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. ¿Saben cuál fue el problema de querer un rey? Que Israel se olvidó que quien era su rey era Dios. Ellos se olvidaron que Dios era su defensor, su rey, que Él era el que peleaba sus batallas, que Él los llevaba a la victoria. Israel quería parecerse a otras naciones. Pregunto nuevamente, ¿será esa hoy nuestra actitud? No se conformaron a la justicia y liderazgo de Dios, querían ser como los demás. Pero bien, Dios restauraría el reino. Y esa restauración completa del gobierno de Dios sobre su pueblo vino a través del mismo personaje, Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Comparemos a David con Jesús. David salva a sus hermanos de la esclavitud cuando derrota a Goliat. El trato era, el vencedor va sobre el otro pueblo y lo hace esclavo. Eso era todo. Ahora David viene y derrota a Goliat. Por el lado de Cristo, Cristo nos salvó de la esclavitud del pecado. ¿Cómo? Derrotando a Satanás. Por el lado de David, David actuó como defensor de Israel. Por el lado de Cristo, Jesús actuó como el defensor y salvador de su pueblo. Por el lado de David, este fue un combate individual entre David y Goliat, pero Dios estaba detrás de David. Tremendo.
Ahora hay una pequeña diferencia en el combate entre Cristo y Satanás. ¿Por qué? Porque esta lucha fue un combate individual, pero Cristo estaba sujeto a su Padre y tenía todo el poder para poder vencer a Satanás. Tremendo eso. Qué maravillosa comparación. Para nosotros hoy, en nuestras luchas contra el mal, queridos hermanos, no estamos solos. Cuando las cosas van mal en tu vida, la primera cosa que Satanás quiere meterte en la cabeza es que tú no le importas a Dios. Que esas cosas que te están ocurriendo son porque Dios no está interesado en ti. Tremendo. Pero lo mismo que Pablo buscaba al escribir esta carta a los hebreos, espero yo que ese mismo sentir lo busque tu corazón. A través de esta carta puedas tener la completa seguridad que en tus luchas contra las fuerzas malignas no estás solo. Tu gran defensor está contigo. En la lucha entre David y Goliat, quien estaba solo era Goliat. David no estaba solo. El león de Judá estaba con él. Tremendo. Y en tu lucha contra el mal, Cristo, tu defensor, está a tu lado. Qué maravilloso es. Pero hay una parte que debemos hacer. Y en el libro de Efesios, el capítulo 6, se nos habla de una armadura. La armadura está ahí. Ahora, según el mandato divino, no es Dios quien te pone la armadura. El mensaje de Pablo, ¿cuál es? Tomad toda la armadura. Soy yo quien la debo tomar. Y no debo tomar las partes que más me gustan de la armadura. Tengo un sermón sobre eso, interesante. La Biblia no me invita a tomar la parte de la armadura que más me gusta. Si tú haces eso, entonces vas a ser derrotado. La clave, de acuerdo al mandato de Pablo, es tomar toda la armadura de Dios. Toda. Dios nunca va a darte un método fallido para enfrentar a Satanás y vencer. La clave está en tomar toda la armadura y hacer de Dios tu fortaleza. Qué tremendo esto. Usando esa armadura, seremos más que vencedores. Esta semana también hemos aprendido otra característica preciosa, impresionante de Cristo. Jesús es nuestro sacerdote. Amigo católico que me escuchas y puedas ver este video, no es Luis Toro, ni es la línea de sacerdotes en tu iglesia. El único sacerdote clave para el cumplimiento de la promesa del pacto es Jesucristo. Sigue siendo Jesucristo. El sacerdote representaba a los seres humanos ante Dios. Facilitaba la relación entre el pueblo y Dios. Solo el sacerdote sabía ofrecer un sacrificio aceptable y conseguir la purificación y el perdón. El sacerdote enseñaba al pueblo la ley enseñaba la ley cómo aplicarla. Le enseñaba al pueblo cómo explicarla y cómo vivirla. Y el sacerdote tenía la cualidad de bendecir en el nombre de Dios. Ahora, tú recordarás que en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9, se nos llama real sacerdocio. ¿Y qué significa esto? Vean cómo la historia cambia hoy. El sacerdote, allá en los tiempos del Éxodo, solo él podía acercarse a Dios en el santuario. Ahora, gracias al ministerio de Jesucristo, podemos acercarnos a Dios con confianza. ¿Cómo? Por medio de la oración. No necesito un sacerdote.
No necesito un hombre que sea mediador entre Dios y yo. El único es Cristo. Y lo hago a través de la oración. El sacerdote antiguamente mediaba para perdonar y para salvar. Nosotros debemos colaborar con Dios en la obra de salvar a otros. ¿Por qué? Porque Cristo nos salvó a nosotros. Por lo tanto, debemos colaborar con Él en la obra de salvar a otras personas. Antiguamente el sacerdote era quien enseñaba la ley. Le enseñaba al pueblo cómo debían explicarla y cómo debían vivir. Cómo explicar los 10 mandamientos y cómo vivir los 10 mandamientos. Hoy en nuestro tiempo, Dios desea que le enseñemos a la gente a vivir los 10 mandamientos, que les expliquemos a ellos la ley de Jehová y que les enseñemos a vivir de acuerdo a esa santa ley. Antiguamente el sacerdote, él solito, ofrecía el sacrificio. Ahora Dios quiere que ofrezcamos sacrificios de alabanza y buenas obras que puedan agradarle a Él. Y finalmente, queridos hermanos, hemos estudiado esta semana que Jesús es el único mediador de un mejor pacto. Y de esto nos hablan los capítulos 8, 9 y 10 del libro de Hebreos. Ahora, el Antiguo Testamento solamente fue un pálido reflejo del verdadero ministerio de Cristo como Cordero y como sacerdote. Este ministerio, ejecutado por Él, requeriría la mediación de uno, sin pecado, inmortal, eterno, cualidades que ningún sacerdote humano posee, ninguno. No podrían ofrecer la perfección que Jesús ofrecía. Y encima de ello ministraban en un santuario que solamente era una figura, una sombra del verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Cristo nos abre un acceso directo hacia Dios. Su sacrificio purifica no solamente nuestros pecados, sino también mi conciencia. Poder que ningún sacerdote humano tiene en esta tierra. Qué bonito. Ahora, analizando Hebreos 8, del 8 al 12, yo converso esto siempre con muchas personas evangélicas. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Y nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento, dicen algunos, y somos cristianos del Nuevo Pacto, y desechan el Antiguo, y bueno, son cristianos del Nuevo Pacto y ustedes no toman en cuenta la ley de Dios, les pregunto yo. ¿En qué consistía el Nuevo Pacto? Y esto ya lo hemos estudiado. Ustedes son expertos en esto. ¿En qué consistía el Nuevo Pacto? Bueno, hay 7 cláusulas. 7. La primera, Dios pondrá sus leyes ¿a dónde? En nuestra mente. Ahí la va a poner. ¿Para qué? Para recordarla todo el tiempo. Segundo, Dios escribirá sus leyes ¿dónde? Mi corazón. Pondrá aquí y escribirá aquí. Número 3. Cuando eso ocurra, cuando su ley esté aquí y esté aquí, entonces Él será mi Dios. Ah, hermano, ¿quiere decir que no es mi Dios en este momento? ¿Guardas los mandamientos como Él lo pide? ¿Guardas su santo sábado como Él lo pide? Todavía hay errores. Todavía hay cosas que no debemos hacer. Todavía mentimos. Muchos están metidos en pecado abierto. Tremendo. El día que lleguemos a valorar la ley del Señor, entonces, y solo entonces, cuando esté aquí y aquí, entonces Él será nuestro Dios. La cuarta cláusula, nosotros entonces llegaremos a ser su pueblo.
conoceremos al Señor, la número 5. La número 6, Él entonces será propicio a nuestras injusticias. Y número 7, Él nunca más se acordará de nuestros pecados e iniquidades. ¡Qué maravilloso! Entonces, el antiguo pacto, que fue una ley escrita ¿en dónde? En piedra. Entonces, en el nuevo siempre sigue sonando la misma ley. Por eso le pregunto a los evangélicos, bueno, y el nuevo pacto siempre menciona la ley de Dios, los 10 mandamientos. Lo único que cambia es el lugar donde va a estar escrito y donde va a estar guardada. Antes se guardaba en el cofre utilizado como donde se guardaban los 10 mandamientos, el arca del pacto. Pero ahora el Señor quiere guardarla aquí. Antiguamente se escribió en tablas de piedra. 2 veces la escribió Dios en tablas de piedra. Ahora quiere escribirla aquí. Lo único que cambia es el lugar donde va a estar guardada y donde va a estar escrita. Pero el pacto sigue siendo el mismo, los 10 mandamientos. Ese antiguo pacto solamente era una anticipación de todo lo que se menciona en Hebreos capítulo 8. El único cambio, el lugar donde iba a estar guardada y el lugar donde se escribiría. Ahora, en Hebreos 7:26, se nos dice lo siguiente, muy interesante. Cristo, nuestro sacerdote, nuestro mediador, nuestro defensor, nuestro rey, Cristo, el mediador de un único pacto, y Cristo, y Cristo, y Cristo, y que cuántas razones hemos encontrado esta semana por las cuales en Cristo se cumplirían todas las promesas. Por eso, Hebreos 7:26 nos dice que porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Y cuánta gente hoy en día anda confiando en sacerdotes perdidos, pecaminosos, corruptos? Por eso Pablo dice, sacerdote como este nos convenía. ¡Qué maravilloso! Cristo no solo explica la ley, también la implanta en el corazón. Cristo ofrece un solo sacrificio que da perdón completo. Cristo limpia y transforma. Cristo transforma el corazón de piedra a un corazón de carne. Cristo nos crea de nuevo. Hermanos y hermanas, qué maravilloso es Jesús. Él es la garantía del cumplimiento del pacto. Que tu fe se fortalezca al leer esta carta de Hebreos. Que te demuestre una vez más la grandeza del Cordero. Ahora visualizado como ese sumo sacerdote que está mediando nuestra relación con nuestro Dios, pero que muy pronto cambiará sus vestiduras y ya no tendrá más relación con el pecado, sino que vendrá otra vez a pagar a cada uno lo que le corresponde. Ojalá, hermano, hermana, que estemos preparados para ese evento. No lo olvides, solo en Cristo se encuentra el cumplimiento del pacto, el cumplimiento de las promesas de Dios. Si Cristo no es el primero en tu vida, entonces Cristo no es nada. Entonces tu cristianismo no es sólido. Esfuérzate
hasta su regreso, porque Cristo sea el primero en tu vida siempre. Que el Señor te bendiga mucho.